Está volviendo a demostrar Hansi Flick el fantástico entrenador que es con el FC Barcelona. El técnico alemán en 2020 fue de los pocos, junto al Barça de Guardiola de 2009, en conseguir el quizá logro más complicado del mundo del fútbol, el sextete. Aquel Bayern era una apisonadora que arrasaba con todo lo que veía. Y pensando el otro día sobre este Bayern de Múnich, me surgió la pregunta: ¿es este Bayern el mejor equipo que ha visto la Champions en este siglo? O al menos desde que la Champions solo tiene una fase de grupos y octavos de final, siendo la edición 2002-2003 la última, porque los resultados que consiguió en aquella edición son una absoluta barbaridad. Por lo que respecta a los números, es difícil argumentar si ha habido otro equipo mejor que los bávaros, al menos en lo que respecta a este siglo, ya que los de Flick lograron un pleno de victorias en esa edición, algo que solo equipos como el Madrid del primer año de la BBC o el Barça de la MSN estuvieron cerca de lograr, aunque los que más llegaron a acercarse fueron ese Madrid de la 2013-2014 con su 92% de victorias. Quizá por ello, el hecho de que estuviesen en la temporada en la que se originó el COVID y se jugasen menos partidos lo pusiese algo más fácil para tener ese pleno de victorias, pero sigue sin explicar cómo, aún así, fueron los que más diferencia entre goles anotados y encajados registraron, con su más 35 a favor de los goles a favor en tan solo habiendo disputado 11 partidos cuando de normal se jugaban 13. Y jugar menos partidos te debería dar menos ventaja para anotar tantos goles, porque que este Bayern de Flick sea el primero en porcentaje de victorias de los campeones y también lo sea en la diferencia entre goles encajados y goles anotados no es casualidad. Es una de las muestras inequívocas de que pocos campeones de la Champions reciente ha habido superiores a este Bayern, y en este vídeo vamos a analizar el porqué y cómo lo consiguieron, y lo demostraremos con los números. ¡Vamos allá! El actual entrenador del Barcelona fue considerado por su media de puntos y goles anotados como el mejor entrenador de todos los tiempos del Bayern de Múnich, aparte de ser considerado en este vídeo como el conjunto más aplastante de este formato de la Champions. Y eso que le perjudicó que el inicio de Niko Kovac con ese Bayern de Múnich no fue el ideal, que digamos, con esos 3 empates y 3 derrotas de principio de temporada, incluyendo aquel famoso 5-1 del Eintracht que fue el que provocó su destitución. El Bayern de Múnich destituye a su entrenador, Niko Kovac. Un día después de la peor derrota en la Bundesliga en más de 10 años, el campeón récord de fútbol Bayern Múnich ha despedido, según confirmó ese club, a su entrenador, Niko Kovac. Todo hacía indicar que iba a haber un cambio en los banquillos. Pero antes de ponerme a explicar el cambio, por cierto, ¿sabías que más del 85% de quienes veis Visual Fútbol todavía no estáis suscritos al canal? Si te gusta el fútbol, conocer la táctica detrás de cada equipo, descubrir qué se cuece tras los mercados de fichajes y sobre todo, te gusta aprenderlo con información basada en datos y lo más objetiva posible, este es tu canal. Nosotros nos comprometemos a traer cada semana vídeos como este, y si te suscribes nos estarás ayudando mucho a seguir adelante con este canal. Ya simplemente que estés ahí viendo este vídeo es un apoyo enorme, pero si encima te suscribes, de verdad que te lo agradeceremos de todo corazón. Pero dicho esto, sigamos explicando los motivos. Con la destitución de Niko Kovac, el club muniqués trajo a Hans-Dieter Flick, alguien con el que de primeras nadie tenía demasiada fe, hasta que bueno, vieron lo que era capaz de hacer el alemán entrenando. Y fue el origen de un equipo totalmente indestructible, el cual nadie pudo parar, que contaba con Manuel Neuer en la portería, ocupándola de forma muy adelantada para adelantarse a los delanteros rivales, 2 laterales muy ofensivos para no dejar de atacar al campo contrario, 2 centrales con muy buen desplazamiento en largo para tirar balones aéreos a los delanteros, 2 pivotes todocampistas que filtraban pases a los de arriba y los 4 delanteros que eran los que iban al espacio. Luego ocupaban una formación diferente una vez comenzaba el partido, con Kimmich incrustándose entre centrales para crear superioridad en la base y crear una salida eléctrica. De esta forma creaban superioridad al ser un hombre más en la salida de balón, algo que le permitía imponerse a sus rivales tanto de Bundesliga como de competición internacional. Un Flick que consiguió adquirir el mejor rendimiento de varios de sus jugadores como Müller, Gnabry, Kimmich o Lewandowski, especialmente
especialmente de un Müller que con Niko Kovac parecía que estaba ya en las últimas etapas de su carrera. Hansi Flick le dio un rol como segundo delantero pegado a Lewandowski, en el que no paró de crear oportunidades de calidad, aprovechando su inteligencia de cómo colocarse en el campo. De hecho, es que fue el que más oportunidades de calidad creó, o al menos eso es lo que recoge la estadística de asistencias esperadas. Simplemente Thomas Müller es el mejor a la hora de ubicarse en el campo, y gracias a Flick fue esa temporada el máximo asistente de la Bundesliga con 21 asistencias, una absoluta barbaridad. Y las temporadas siguientes también hizo de los mejores registros de asistencias que hizo en toda su carrera. Ya de primeras comenzaron yendo como una completa apisonadora. Los bávaros comenzaron apisonando sin ninguna piedad a sus máximos rivales, el Borussia Dortmund, los cuales ganaron el partido ante ellos por 4-0 y comenzaron ese esplendoroso camino rumbo hacia el sextete con un juego absolutamente brillante. Los dirigidos por Flick, con su estrategia de 3 centrales con Kimmich incrustándose en el medio, hacía que se impusieran con mucha superioridad a sus adversarios, y con su esquema de 2 carrileros también se imponían, con Davies y Pavard haciendo mucho daño con esa libertad que les dejaban para atacar, especialmente Davies, que precisamente al canadiense le reconvirtió a lateral cuando antes jugaba como extremo en la MLS, y fue el segundo que más regateó en la Bundesliga esa temporada. El ex de los Vancouver Whitecaps fue uno de los elementos clave en el conjunto bávaro para hacer daño por esa banda izquierda. Con su increíble velocidad y capacidad defensiva, fue un elemento fundamental en la defensa bávara. De hecho, es que también era de los mejores defensores de la Bundesliga, o al menos lo fue esa temporada, aprovechando su espectacular físico e intuición defensiva. El canadiense hizo una temporada de debut espectacular. De hecho, debutó en el 11 de la FIFA oficial, siendo el que más entradas con éxitos realizó, habiendo entrado a 38 atacantes y siendo el cuarto que más entradas había realizado de toda la Bundesliga en total. Los de Flick eran un conjunto que jugaban con las líneas adelantadísimas. Y bueno, es algo que hoy en día siguen haciendo con el Barça. Y de momento les está saliendo bastante bien su propuesta. Con este fútbol agresivo de intimidar al rival, el preparador teutón demostró en su primera temporada que es un técnico que estaba más que preparado para la máxima élite. Además de que el fútbol que practicaba era muy atractivo para los espectadores, ya que no dejaban de ser una pisonadora hasta que no destruían por completo a su rival. Un claro ejemplo de esto fue ese famoso 2-8 al Barça en su propio estadio. Que si bien es cierto que era un Barça en bastante mal estado, tampoco quiere decir que este Bayern no fuese uno de los mejores conjuntos bávaros que se hubiesen visto nunca. El Bayern al final ganó la Champions por factores como la intensidad y la agresividad. Los de Flick destrozaron al Barça y Quique Setién por la completa superioridad que demostraron en absolutamente todos los sentidos, gracias en parte a la intensidad del partido y en el calentamiento, al último año de Messi y Suárez como delantera, ya que fueron famosas unas declaraciones de Müller que vieron básicamente a Messi y parte de la plantilla del Barça entrenar con nula intensidad. Y es que los catalanes fueron derrotados por balones al espacio y combinaciones rápidas mezcladas con pases rápidos, unas combinaciones muy rápidas que les hicieron caer de forma muy veloz a los catalanes, que simplemente se vieron totalmente superados y que hicieron dar cuenta a ese Barça de que la situación en la que estaban era básicamente insostenible. Flick logró conseguir con el Bayern un equipo capaz de ganar por completo a los rivales esa Champions. Tanto es así que venció al PSG de la Copa de Europa en la final, y no a cualquier PSG, sino al de Mbappé y Neymar. Esa Champions Neymar había realizado 43 regates y lo había hecho con una efectividad de un 65%, una absoluta barbaridad. Era básicamente él contra el mundo. Como por ejemplo el partido de Neymar en cuartos frente al Atalanta, en el que realizó el récord de regates en una eliminatoria. Una barbaridad. Aunque el PSG de esa Champions también era un conjunto bastante sólido. Pero esa temporada Neymar había hecho uno de los mejores años de su vida dirigido por Thomas Tuchel. Era su oportunidad de ganar la Champions siendo él la principal estrella. Pero ganar siendo la principal estrella eran palabras mayores para Neymar Jr. Flick demostró esa temporada que había sido el mejor entrenador que había tenido el conjunto bávaro, y con sus actuaciones y rendimiento que logró sacar en esa edición de la Champions lo dejó en completa evidencia, ya que hizo el pleno de victorias, además de tener el mejor promedio de porcentaje de victorias con el conjunto de Baviera. Hansi Flick, el mejor entrenador de la historia del Bayern de Múnich. Sus espectaculares números lo avalan, ya que tiene el mejor porcentaje de victorias y el mejor promedio de puntos por partido, transformándose en el mejor técnico en la historia del Bayern de Múnich. Y es que no es ninguna exageración cuando decimos que lo que logró hacer el actual técnico del conjunto catalán en el Bayern es algo histórico. De todos los entrenadores que han estado en el club muniqués, numéricamente es el que más avalado ha estado por los números, y de hecho es de los pocos que ha logrado hacer un pleno de victorias en la Champions, por lo que es algo bastante a valorar, diría, ya que ningún conjunto, al menos de este siglo, lo había logrado. O al menos así es como vemos nosotros la increíble hazaña que logró hacer el bueno de Hans-Dieter Flick. Déjanos tu opinión en los comentarios
comentarios sobre si crees que esta es la mejor campaña de la Champions o al menos de este siglo. Nosotros estamos bastante cerca de pensarlo. Y de hecho, después del año siguiente, estuvieron casi a punto de ganar la Champions también, aunque realmente, si no lo hicieron, fue porque tuvieron bastante mala suerte. Que ya sabes que es una opinión y que en el fútbol siempre todo es debatible. Pero realmente el Bayern esa eliminatoria tuvo bastante mala suerte, ya que el primer partido dispararon 31 veces con 12 tiros a puerta, pese a los únicamente 6 tiros a puerta del conjunto parisino. Y aún así ganaron el partido por 2-3 y acabaron venciendo la eliminatoria los parisinos al ganar el segundo partido por 0-1. Fue sin duda de las mejores eliminatorias y de las más vibrantes que se han visto recientemente. Y si pensáis igual sobre esa eliminatoria, dejadnos en comentarios si pensáis que el técnico germano puede conseguir ese logro otra vez también con el conjunto catalán, que por el momento todo parece indicar que va por buen camino. Pero bueno, esto es fútbol y ya sabéis que habrá que verlo. Nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle like, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo de Visual Fútbol. Adiós.